Vamos a platicar esta mañana un poquito de una infección que pareciera que está de moda en la región y en el país. Cada vez vemos más casos de Zika, pero vamos a empezar hablando obviamente de la agente causal, que es un virus que pertenece a la familia de los flavivirus, un virus con alta capacidad de contagiar. Son sumamente pequeños, muy parecidos a la misma familia del dengue y a la misma familia del chikungunya, y tienen la particularidad de que los transmite precisamente el mismo vector, el zancudito que por ahí conocemos todos, el mosco. Este virus originalmente se detectó allá por 1947 en un país de África, en Uganda, en los bosques de Zika. Por eso es que recibió ese nombre, porque allá se detectó mientras se hacían los estudios respecto a la malaria, y curiosamente se encontró en unos monitos. Esto no es una selfie, son unos monitos rhesus en los que se detectó este virus por primera vez hace ya prácticamente 70 años. Estos son los bosques donde este mosquito se desarrolló. Originalmente es una zona tropical, muy parecida a las zonas tropicales que tenemos en nuestro país también. Sobre todo aquí en la región, en el estado, tenemos zonas con las mismas características tropicales como son el sur del estado. El virus fue aumentando su capacidad de enfermar pacientes en el mundo entero, pero llamó la atención hasta que se le relacionó con una patología, particularmente en los niños recién nacidos. Fue precisamente en Brasil donde se detectó el incremento de esta patología en esos niños, y de ahí que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emitieron una alerta epidemiológica precisamente por la cantidad o el exceso de casos que se fueron correlacionando con esta infección. De ahí que estas pláticas y que nuestro país esté en esta situación de alerta. Vean en esta imagen, pues, prácticamente toda Latinoamérica y parte del sur de Texas y del sur de los Estados Unidos, que tienen las mismas características de bosques tropicales como son el estado de Florida, pues también manifiestan este tipo de patología o de comportamiento en nuestro país. Vean cómo el número de países fue aumentando en forma súbita en los últimos 2 o 3 años, en las que el mosquito se empezó a comportar en forma epidemiológica más agresivo, y alrededor de más de 50 países están teniendo este tipo de problemas. En nuestro país, en el mes de octubre del 2015, se reportó el primer caso en un joven de 22 años, precisamente aquí en el estado vecino, en el que se confirmó que tenía Zika, un virus nuevo en nuestro país. Y ya bueno, todo el mundo tenemos en nuestra familia o en conocidos que tienen este tipo de patología, que afortunadamente no es tan agresiva dentro de los que causan este tipo de enfermedades. Si lo comparamos con el dengue o con el chikungunya, pues su manifestación clínica es menor, y pues prácticamente tienen los mismos síntomas: fiebre, ojos enrojecidos, brotes en la piel y dolor en las articulaciones, pero con una ventaja, que son datos clínicos que se manifiestan en una semana cuando mucho. Nos vemos, todos ustedes han visto pacientes, porque últimamente se han manifestado, muchos han faltado a clases por esta situación, muchos han faltado a trabajar por esta situación, porque da en forma aguda y alrededor de una semana. Más o menos, de las 3 enfermedades que causan el mismo vector, es la más noble, en el sentido que la manifestación clínica es leve, se puede tratar simplemente con el descanso, con el reposo y con algún analgésico como el paracetamol famoso. También tiene la particularidad de que se puede transmitir por vía sexual, tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días, y su sintomatología o su cuadro clínico es alrededor de una semana, no más. No pidan incapacidad por 15 días por esta causa. También se le ha correlacionado con el síndrome de Guillain-Barré, y particularmente en el área de la ginecobstetricia. Por eso es que se emitió la alerta epidemiológica, porque se correlacionó con microcefalia en recién nacidos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso.
Como toda enfermedad causada por vectores, bueno, las recomendaciones generales para toda patología es usar la ropa que cubra lo más que se pueda en el cuerpo, barreras antimosquitos, puertas y ventanas cerradas, repelentes, y cuando se conoce que hay problemas con estas patologías, pues tratar de evitar viajar hacia áreas donde está este problema mayormente presentado. Evitar contacto con la sangre y o secreciones, medidas universales de autocuidado, descacharrización y fumigación, que eso ya todos lo conocemos porque se han hecho campañas constantemente en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores. El tratamiento, bueno, como es de alguna manera es una patología leve, reposo, hidratarse, analgésicos, por favor no tomar ningún otro analgésico que no sea el paracetamol, porque a veces critican al sector médico por qué damos tanto paracetamol. Hay una razón, prácticamente no afecta los factores de coagulación cuando damos el paracetamol. En cambio, cuando damos y llega a estar cruzada con un dengue hemorrágico, vamos a causar un mayor problema. El paracetamol no causa ningún problema en ese sentido. En la actualidad no hay vacuna para el Zika. En el caso de las embarazadas, que es el punto que nos interesa en este caso, es tratar de recomendarles a nuestros pacientes que eviten tener relaciones sexuales si su pareja tiene manifestaciones de Zika. Si llegan a tener relaciones, bueno, que tengan la protección de barrera. Y en el caso de las enfermeras, que aquí veo muchas enfermeras o doctoras, tratar de evitar tener contacto con pacientes que tengan Zika para evitar estar expuestos a una infección por él. Bueno, ¿cómo es que el Zika o el virus del Zika ocasiona un trastorno en el bebé? Bueno, básicamente tiene un efecto teratógeno. Todos los teratógenos tienen una acción, como su nombre lo dice, teratogénica. Hace daño al bebé mientras está en formación en la etapa de mayor riesgo. Particularmente son las primeras 9 semanas del embarazo. Puede afectar en cualquier momento del embarazo, pero la etapa de la embriogénesis, que abarca desde que la concepción hasta la semana 9, es la etapa de mayor riesgo porque es la etapa en la que se forman los órganos de un bebé. Ahí es cuando puede el virus del Zika afectar al pequeño en formación y terminar perpetuando un daño que va a afectarlo siempre. También tiene la capacidad de pasar la barrera placentaria, lo cual lo vuelve riesgoso. Particularmente afecta el cerebro, la formación del cerebro, del sistema nervioso central del bebé, y el cráneo, el hueso, prácticamente va creciendo mientras está en formación, va creciendo en relación a lo que vaya creciendo el cerebro. Si ese cerebro no crece, obviamente el cráneo tampoco. Por lo tanto, tenemos una alteración en el perímetro cefálico, y eso es lo que se conoce como la microcefalia, que es lo que se observó que aumentó en relación a una vez que se detectó que había mucha presencia del virus de Zika en las pacientes. Cuando es menor a 32 centímetros ya se le considera microcefalia. Más o menos así los van a ver. O así. Bueno, una vez que ese bebé o que una paciente se detecta como probable portadora del virus del Zika o que pudiera tener la enfermedad, se le considera desde el punto de vista operacional como un caso probable en mujer embarazada. Ahí es cuando nosotros tenemos que prestar atención. Si nosotros detectamos una paciente embarazada que pudiera tener Zika, debemos referirla al cuerpo de epidemiología del hospital o al de la jurisdicción, y ellos ya posteriormente harán el interrogatorio de acuerdo a sus hojas epidemiológicas y mandarán las muestras de laboratorio al centro de referencia estatal o al centro de referencia nacional, y desde allá nos estarán reportando si efectivamente tiene presencia de Zika. A veces pasa que nada más es dengue, o incluso puede reportar chikungunya, y si no hay Zika, bueno, obviamente para Zika se descarta. Esas son las 3 situaciones que podemos tener en el caso de una embarazada. ¿Qué hay que hacer si está embarazada? Es avisar a epidemiología, se debe tomar una muestra de sangre, se envía al laboratorio estatal y después a referencia epidemiológica, y después se cataloga como una paciente con un embarazo de alto riesgo, lo cual conlleva que esté visitando con más regularidad la consulta y se le esté monitorizando el crecimiento del cráneo al bebé.
Bueno, prácticamente hay varias pruebas para hacer el estudio. El que más se hace pues es la prueba de PCR. Y esto, bueno, obviamente no se hacen aquí en el estado, se refieren hacia el Centro Nacional de Referencia en México. Aquí se toman las muestras, se refieren aquí al estado y después se mandan a México. Las 3 enfermedades que nos pueden reportar o de plano descartar, y básicamente, como hay poca experiencia en esta enfermedad, sobre todo con microcefalia aquí en México, bueno, precisamente eso es lo que queremos con estas pláticas, que haya una alerta y que estemos al pendiente con pacientes que pudieran ser casos probables o confirmados, y hacer el seguimiento y empezar en las áreas de imagenología y de ginecobstetricia, empezar a detectar bebés con estas situaciones. Básicamente lo que hacemos en monitoreo es midiendo el perímetro cefálico. Si el radiólogo o el perinatólogo reporta que hay riesgo o que no está creciendo debidamente el cráneo del bebé, bueno, pues estos niños hay que avisarle a pediatría para que estén al pendiente al momento del nacimiento y advertir a la madre que pudiera tener una circunstancia de este tipo. ¿Qué pasa con la microcefalia? Bueno, está relacionada con el bajo desarrollo neuromotor y muchas circunstancias en el desarrollo intelectual de ese bebé. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a la enfermedad causada por el Zika en las embarazadas. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. La idea es que tengamos niños como están haciendo, como todos nosotros, sanos, y que no estén expuestos a una infección que podemos controlar de alguna manera fácil. Gracias, buenos días. Felicidades, Eric, por tu plática. Tomando en cuenta que el ultrasonido pudiese ser al momento la única manera de determinar si tu perímetro cefálico se está desarrollando adecuadamente de acuerdo a las semanas de gestación, una vez que controlas la enfermedad, no puedes controlar el desarrollo o la falta de desarrollo de este perímetro cefálico en los bebés. O sea, ¿qué se puede hacer si determinas la enfermedad de Zika en la mujer embarazada, el seguimiento que haces, pero primero conocer el porcentaje de la gente que pudiera tener microcefalia diagnosticada con Zika sería interesante, pero como ginecólogo, ¿hay alguna alternativa para evitar que el bebé no se desarrolle adecuadamente en su perímetro? Básicamente, doctor, en la etapa de mayor riesgo, si el bebé fue afectado en la etapa de mayor teratogenicidad, que son las primeras 9 semanas, ahí hay poco o casi nada que hacer. Básicamente las medidas generales de apoyo con ácido fólico para evitar que haya un mayor desorden en el desarrollo del cerebro de ese bebé, y más adelante pues prácticamente simplemente seguimiento, y ya bueno, los compañeros del área de peso pues, dan apoyo a eso. ¿Es la única patología que se está detectando en la embarazada con este tipo de problema de diagnóstico? En la embarazada nada más, sí. Nada más. El síndrome de Guillain-Barré está relacionado, pero no se ha reportado en embarazadas. Han encontrado datos en algunas otras partes, pero no en embarazadas. ¿Alguien más? Bueno, básicamente la idea de esta plática es que precisamente todos hemos tenido contacto con pacientes con enfermedad de Zika, pero a veces pues no lo consideramos porque la consideramos de alguna forma menor. Realmente la enfermedad como tal, su manifestación clínica, hasta cierto punto es menor, pero se torna peligrosa precisamente cuando una chica está embarazada o un varón está embarazada y tiene relaciones sexuales con un varón está con su esposa y puede en un momento dado contaminar a su esposa sin saber, pero pues hay que tener cuidado. Pues muchas gracias a todos por su atención.